Vamos a entrar al consejo de la palabra. Esa palabra que tenemos pendiente el día de hoy. Amén. Gloria al nombre del Señor. Abra la escritura, querido hermano. Ahí en el libro de aguánteme un segundito. Es segunda de Tesalonicenses. Ya tenía aquí todo coordinado, pero con la clase, hermano, nos damos una mareadita, pero ya llegamos. Vamos a leer, mi hermano, esta porción, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda, en el capítulo 2, y vamos a leer la porción del 1 al 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por su palabra. Señor, su palabra que nos predice, Señor, las señales de los tiempos, Señor, y de las consecuencias que surgirán a través de ello. Padre, ayúdenos, Espíritu Santo de Dios, a prevalecer por encima de cualquier obstáculo con la ayuda de su palabra, para perseverar hasta llegar allá, Señor, como dijese aquel famoso patriarca: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Se refería, Señor, a una nueva reunión en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por su palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, denos favor y gracia. Amén. Amén. Ocupe su lugar, mi hermano. El tema es la época del anticristo. Y dijimos la semana pasada, hermanos, que íbamos a hablar de 3 acontecimientos antes que se manifestara el misterio de la iniquidad. Hablamos, mi hermano, que la palabra iniquidad no es muy común en el Nuevo Testamento. Traducido quiere decir pecado, el hombre de pecado, conocido también como el hijo de perdición. Amén. En el Antiguo Testamento encontramos textos con mucha frecuencia, mi hermano, que se habla de la iniquidad. Es como en el Nuevo Testamento se nos habla del pecado. Iniquidad es pecado, pecado es pecado. Amén. Entonces, mi hermano, a la iglesia se le tiene reservado un lugar y un espacio en el tiempo de Dios en que será levantada. Hay otras porciones, mi hermano, que nos dicen arrebatados. Se describe como en un abrir y cerrar de ojos. En otras ocasiones se nos dice como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre.
hablando de Jesucristo, el Hijo Santo de Dios. Viene con un propósito. Amén. Un propósito, mi hermano, de esconder, de arrebatar, de llevar, de poner aparte a un grupo de personas muy seleccionadas, llamado iglesia. Amén. Amén. ¿Cómo puedo ser parte yo de la iglesia? Para yo ser librado de aquello. La única manera que usted puede ser parte de la iglesia, mi hermano, es confesar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Bendito Dios. No hay otro método. No hay sistemas alternos, no hay caminos, mi hermano, de echar travesía, que rodéale por allá, le llegas por allá. No, señor, no, señor, no, señor. No hay caminos alternos. Amén. Aleluya. Tu nombre, Señor. En el mundo se mueve un sistema, una que se dice ser la iglesia. Mucho cuidado, pero no lo es. No te unas a ese grupo que pretende ser la iglesia. ¿Me explico, mi hermano? Un ejemplo. En el mundo usted y yo sabemos, hermano, que el marido tiene la mujer tiene el esposo. Pero en el mundo es muy común, mi hermano, que a veces el marido tiene otra, o la esposa tiene otro. ¿Me explico? Pero originalmente, mi hermano, aquella pretende ser la original, mientras que la original es la esposa. Así es el sistema del mundo en el sentido religioso. Hay un sistema, mi hermano, que pretende ser, pero no lo es. ¿Me explico, mi hermano? Amén. La verdadera iglesia, mi hermano, la verdadera iglesia por la que Jesucristo va a meter las manos para sacarla y librarla de la ira venidera, conocida como el fin del mundo, conocido como el día del Señor, conocido también como el día grande y terrible, como el día donde será el lloro y el crujir de dientes. Para que usted pertenezca a ese grupo llamado iglesia, se tiene que hacer una confesión de fe. Y esa confesión de fe no tiene que ir a meterse en una cueva, levantar la falda y contarle sus penas al muñeco que está metido en esa cueva. Esa es la que pretende ser la iglesia, pero no lo es. Entonces usted dirá, hermano, ¿cómo formo parte de la iglesia? Mi hermano, es pararse, mi hermano, en medio de donde esté y decir, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Entonces a mí no tiene que decirme nada, usted dígaselo directamente a Dios. En la Biblia se cumplieron, mi hermano, muchas profecías, y una de ellas fue que el velo del templo se rasgó para que usted y yo tuviésemos acceso al lugar santo, al lugar santísimo, para explicarle a Dios mis situaciones y que me perdone mis pecados y que me haga ser parte de la iglesia que se está pretendiendo ser llevada al cielo. ¿Me explico, mi hermano? Entonces, si usted forma parte de este grupo llamado iglesia, cuando sus pecados son confesados al Señor y le ha declarado, mi hermano, que solamente a través de Él puede heredar la vida eterna, usted forma parte de la iglesia. Amén. Pero que ahora tiene que mantenerse al margen de la ordenanza de la palabra. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Me explico? Y lo que ahora vivo lo voy a vivir en la fe del Hijo Santo de Dios, sometiéndome a lo que la palabra me diga, porque debo de tener un mantenimiento para cuando llegue ese momento yo poder ser llevado. Bendito Dios. ¿Me explico, mi hermano? Entonces, mire, hermano, va a haber por lo menos 3 acontecimientos antes del arrebatamiento de la iglesia. El primero será el misterio de la iniquidad, que ya está obrando en el mundo, se ha de intensificar. El misterio de la iniquidad se ha de el misterio, cuando el pecado se manifiesta en toda su plenitud, mi hermano, se va a intensificar el pecado. El misterio
se habla del misterio de la iniquidad, o sea, el misterio del pecado. Ahorita está operando en el mundo, pero no está operando en toda su fuerza. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que hay alguien quien al presente lo detiene. ¿Me explico, mi hermano? Ahora, cuando dice hay alguien quien al presente lo detiene, se refiere a un personaje masculino, no a un grupo de personas. Amén. ¿Me explico, mi hermano? Entonces, primeramente aclarar el punto de que se ha de intensificar el misterio de la iniquidad. Al principio le dije, hermano, cuando abrimos el servicio Mateo 24, capítulo 3 en adelante, le dije, mi hermano, que Satanás siempre ha querido jugar un papel similar al papel que jugó Cristo antes de su venida, en su venida y después de su ascensión al reino de los cielos. Siempre ha querido imitarlo. De Jesucristo se decía en los siglos pasados el misterio que no había sido revelado. ¿Me explico? Ese misterio que no había sido revelado, mi hermano, era Jesucristo que se iba a manifestar, mi hermano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque el sistema que operaba en aquel tiempo bajo la ley, se creía, mi hermano, que solamente el judío era el único que podía ser partícipe del reino de los cielos. Y se hablaba de un misterio que no había sido revelado, pero que en su tiempo iba a ser revelado. Ese era Jesucristo, que iba a dar oportunidad para salvación a los gentiles. Viene Jesucristo, mi hermano, y se manifiesta el misterio revelado. ¿Qué pasó, mi hermano? Jesucristo abre un espacio de tiempo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me explico, mi hermano? Entonces es lo mismo. Es lo mismo, mi hermano, el misterio de la iniquidad ya está en acción, pero no se ha manifestado en su plenitud como va a ser. ¿Me explico, mi hermano? Amén. Explicaremos el punto. El misterio de la iniquidad, esta actividad secreta de los poderes del mal, que son evidentes en todo el mundo, aumentará hasta que llegue a un punto extremo en el ridículo completo y el desacato de las normas y los mandamientos que se consideran sagrados en las Escrituras. Debido a un espíritu prevaleciente de pecado, el amor de muchos se enfriará. Amén. El amor de muchos se enfriará. Entonces, mira, hermano, mira lo que va a provocar lo que día con día estamos viendo, hermano. Amén. Muchas personas, mi hermano, queremos tener a Dios ahí, a tronarle los dedos. Quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro. ¿Por qué no me haces? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vienes? Dios nos ha manejado de esa manera. Lo que recibimos de Dios, mi hermano, es por su santa voluntad. Es por su soberanía. ¿Me explico? Él sabe qué me conviene y qué no me conviene. Hay cosas que a lo mejor que usted le pida, no las ha obtenido. Pues mi hermano, sépalo, porque es que no le conviene. O espere su tiempo, mi hermano, para darle gloria a Dios. ¿Me explico, mi hermano? Es posible que usted lo reciba antes o después. No va a ser en el tiempo que no le va a dar a usted gloria a Dios. ¿Cuántas veces no hemos oído, mi hermano, que pasó el problema, pasó la solución y ahora sí, ahí te miro? Entonces, mi hermano, una de las cosas que estaremos viendo antes del arrebatamiento de la iglesia, queridos hermanos, es de que el desacato y las normas que Dios pide en su palabra va a llegar a un punto, mi hermano, de desastre total. Amén. Va a llegar un momento, mi hermano, que ya la iglesia no puede seguir más en la sociedad. Es el momento cuando Cristo viene, y es lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, dice, seremos librados de la ira venidera. Amén. Gracias, Dios. ¿Y qué estamos viendo ahorita, mi hermano? Bendito Dios. ¿Qué estamos viendo ahorita? El desacato, mi hermano, a las órdenes de la palabra.
Es un caos, hermano. Cada vez, cada día, mi hermano, cada día vemos cosas más extremas. Tanto en el mundo como en la iglesia. Usos y costumbres, prácticas, mi hermano, que se están metiendo a la iglesia que no puede ser posible. Son evidencias, mi hermano, de que el fin de los tiempos lo tenemos encima. Gracias, Dios. Lo tenemos encima. Amén. Amén, amén. Entonces, queridos hermanos, debido a que un espíritu prevaleciente de pecado, el amor de muchos se enfriará. De acuerdo a Mateo capítulo 24, versículo 10 al 12. Pero habrá un remanente que se mantendrá fiel a la fe predicada por Cristo y los apóstoles. Por medio de estos fieles creyentes, la iglesia seguirá luchando, esgrimiando la espada del Espíritu. Esgrimiendo la espada del Espíritu. Mire, aún cuando la iniquidad, el hombre de pecado, no se ha manifestado en todo su poderío. Está cocinando, pero el pecado no se ha manifestado en toda su potencia. Porque Dios tiene el control de las cosas. Santo. ¿Me explico, mi hermano? Entonces, llegará un momento, hermano, llegará un momento en que el tiempo se acaba y la iglesia es sacada. Pero la palabra afirma, mi hermano, que aunque vengan lluvias y fuertes vientos, dice que habrá un remanente que se mantendrá fiel. ¿Por qué? Porque ese remanente o grupo de gente que se mantenga fiel a la palabra está esgrimiendo la palabra del Espíritu. Se ha mantenido, mi hermano, fiel a la palabra y al Espíritu de Dios. Eso es lo que se le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto no han negado mi fe y han guardado mi palabra, no han negado mi fe. Yo pongo delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Me explico, mi hermano? Amén. Entonces, ahí es donde debemos de mantenernos como iglesia, mi hermano. Aunque oigamos ruidos y sonidos, aunque oigamos, mi hermano, rujan tempestades, nosotros tenemos que mantenernos por encima de todas esas advertencias. Amén. No lo estamos haciendo solos. La ayuda del Espíritu Santo está con nosotros. Gracias, Dios. Amén. Porque si no apelamos, mi hermano, a la ayuda del Espíritu Santo, estamos propensos a caer. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Amén. La oración, la lectura de la palabra, una constante comunicación con el Señor. ¿Ah? La mujer meneando los frijoles ahí. Señor, te doy gracias, te alabo, Señor. XXXX, mi hermano. Amén. Entonces, mi hermano, sépalo, habrá un pequeño remanente. Dios ya predijo eso desde antes de los tiempos. Él vio las escenas de las masas y de las sociedades. Y Él dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Bendito Dios. Amén. Gracias, Dios. No crean, mi hermano, que todo el que le dice al Señor, 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 dice la Escritura, va a heredar el reino de los cielos. No, Señor. Amén. Tiene que ser una persona bien seleccionada, queridos hermanos. La Biblia dice, mi hermano, felices los de corazón limpio, pues estos verán a Dios. No nos engañemos, que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, hermano, una de las primeras evidencias, el pecado y la maldad llegará a un desacato terrible antes, mi hermano, de que Cristo venga por su iglesia. Esa es la primera señal. ¿Y qué es lo que vemos ahorita, mi hermano? Lo vemos día con día, hermanos. Día con día lo estamos viendo. Segundo punto. Amén. Segundo punto. Sucederá la apostasía. Sucederá la apostasía. Ocurrirá la apostasía, que significa partida o caída o abandono. Me voy, me caigo o abandono. En los últimos días, muchos de la iglesia profesantes se apartarán de las verdades bíblicas. Tanto Cristo como Pablo describieron un cuadro deprimente de la condición moral, espiritual y doctrinal de gran parte de la iglesia, visible al concluir la época actual.
¿Se da cuenta, hermano? Vendrá la apostasía. ¿Qué viene siendo la apostasía? La apostasía, mi hermano, quiere decir, se describe y se encuentra con frecuencia, hablando en el libro de los Hechos, a causa de enseñar cómo puede permanecer uno en el Señor. Es decir, abandonar las normas y las reglas que la palabra quiere. Esto sucederá antes de la venida del día del Señor. Habrá una rebelión contra Dios, el abandono a la apostasía de la fe. ¿Cómo la ve, hermano? Todas estas evidencias las vamos a estar viendo, mi hermano. La Biblia dice que por causa de la maldad del amor de muchos se enfriará. Si Dios lo dice es porque muchos se van a enfriar. Amén. Hay evidencias, mi hermano, que nos describen como fríos, indiferentes, apáticos. Vengo al templo ahí todo arrastrado, todo ahí. Bueno, voy a ir para que no me digan nada. Les decía ayer allá en mi rancho, mi hermano, en la iglesia, hermanos, una cosa es ser un espectador, otra cosa es ser un receptor. Amén. Un espectador, mi hermano, no vas a ir a estar ahí. No, un receptor está listo, mi hermano, absorbiendo lo que está diciendo el Espíritu para mantenerme firme. Porque vienen luchas, vienen pruebas, queridos hermanos. Amén. Entonces, mi hermano, vendrá la apostasía. Vendrá la apostasía. Amén. No dice aquí, mi hermano, dice tanto Cristo como Pablo describieron un cuadro deprimente de la condición moral, espiritual y doctrinal de gran parte de la iglesia visible al concluir la época actual. Mateo 24, capítulo 5, versículo 5 al 10, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4. Pablo en particular subraya que las iglesias las invadirán los impíos en los últimos días. Esa apostasía dentro de la iglesia tendrá dos dimensiones. Uno, la apostasía teológica es la desviación y el rechazo de parte o de toda la enseñanza original de Cristo y los apóstoles. Los falsos dirigentes ofrecerán salvación y gracia barata y pasarán por alto la exigencia de Cristo, del arrepentimiento, la separación de la inmoralidad y la fidelidad a Dios y a sus normas. Serán populares los evangelios falsos que se centran en los deseos humanos y en metas egoístas. La apostasía moral es la interrupción de la relación salvadora que se tiene con Cristo y regresar al pecado y a la inmoralidad. Es probable que los apóstatas proclamen la doctrina correcta y la enseñanza del Nuevo Testamento, pero abandonarán las normas de moralidad de Dios. Muchas iglesias tolerarán lo que sea a cambio del aumento de asistencia, dinero, éxito y honor. El evangelio de la cruz, con su llamado a sufrir, a renunciar radicalmente al pecado, a sacrificarse por el reino de Dios y a negarse a sí mismos, se volverá algo extraño. ¿Qué es lo que vemos hoy en día, mi hermano? Las conquistas de los falsos maestros, mi hermano, quieren ver salones llenos. Amén. Quieren ver, mi hermano, cosas conforme al deseo de ellos, no conforme al deseo de la palabra. Me recuerdo, mi hermano, cuando vino el hermano Benny Hinn, aquí estuvo en Mission, y él lo dijo de sus propias palabras, que él conocía evangelistas de renombres, predicadores de renombres, maestros, predicadores, expertos en la palabra, y acabando de los cultos, se iban a tener sexo con mujeres en los hoteles, pagados por el mismo dinero, las ofrendas de la iglesia. ¿Qué será eso, hermano? Amén. ¿No será acaso eso una inmoralidad? Amén. ¿No será acaso, mi hermano, esos síntomas de ser personas apóstatas que van a abandonar la verdadera fe en el Señor? Eso lo estaremos viendo con mucha frecuencia, queridos hermanos.
Por eso, mi hermano, insistentemente la palabra dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito Dios. Amén. Porque llegará un momento, mi hermano, de que ya el Espíritu ya no va a decir a las iglesias. Ya no va a decir a las iglesias. Dijimos hace un momento atrás, mi hermano, lea lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 9. Nomás dice, el que tiene oído para oír, oiga. Ya no dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque la época del arrebatamiento ya pasó. Amén. Entonces, mi hermano, la apostasía será otra evidencia de la venida de Cristo. Mi hermano, aunque veamos lo que veamos, que Dios nos dé gracia para no apartarnos, mi hermano, del evangelio verdadero. Se dice que parte de la apostasía será, mi hermano, predicaciones corrientes. Amén. Se le dirá a las masas, no importa que vivas robando, que vivas adulterando, que vivas fornicando, no importa que mientas, tú vente aquí a la iglesia y es todo lo que necesitas. No le dirán a la gente lo que tiene que privarse para permanecer en el Señor. El Señor le dijo a los suyos, ser santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Eso es lo que dice la palabra, mi hermano. Y es una llave que abre o que va a cerrar. Listo. Amén. Listo. No hay de otra, queridos hermanos. Amén. Entonces el primer punto fue el misterio de la iniquidad. Como segundo punto llevamos, mi hermano, la apostasía. Tanto la historia de la iglesia como la apostasía profetizada de los últimos días les advierten a todos los creyentes que no den por sentado el progreso continuo del reino de Dios en las iglesias. Alcanzará proporciones increíbles. En el día del Señor caerá la ira de Dios sobre los que rechazaron su verdad. Por lo tanto, el triunfo definitivo del reino de Dios y su justicia en el mundo no depende del progresivo aumento de éxito de las iglesias profesantes, sino de la final intervención de Dios cuando entre en el mundo con juicio. Qué tremendo, ¿no, hermano? Amén. Parte, mi hermano, de lo que ya estamos viendo, pero que se va a incrementar. Un evangelio corriente, un evangelio barato. ¿Cómo lo describimos esto, mi hermano? Nomás vente al culto, mi hermano. Vente al culto. Y vente vestido como quieras. No, mi hermano. El Señor dijo una vez a través de la palabra, mi casa de oración será llamada y seguirá siendo llamada casa de oración, no cueva de ladrones. Hay personas, amigos, que desprestigian, deshonran la casa de Dios con el tipo de vestimenta que traen. Amén. Piensan, mi hermano, que van a una alberca o que van a la playa o que van a exhibirse. No, eso no puede ser posible, queridos hermanos. En una ocasión, mi hermano, yo andaba metiendo una aplicación para el empleo y entonces yo le pregunté a la muchacha por teléfono y yo le dije, bueno, ¿y cómo hay que ir vestido? ¿Verdad? Pues ibas a una entrevista. Digo, véngase como si fuera para la iglesia. Caray. Que dice, véngase bien vestidito. ¿Me explico, mi hermano? Porque muchas de las veces, mi hermano, aunque no sea la persona lo que demuestra, el tipo de vestir en una iglesia, también dice la persona que somos. ¿Me explico, mi hermano? Así de que tengamos mucho cuidado, queridos hermanos. No desprestigiemos la palabra, no desprestigiemos el templo. Mi hermano, yo no sé si usted lo ha visto, pero mi hermano, a veces se asisten personas a los templos, mi hermano, una forma barata, hermano. Y el líder no dice nada por tal de que no se moleste o que la gente se vaya. No dice nada. En una ocasión, mi hermano, yo hice un comentario, digo, oye, pues, estos jóvenes son... No, hay que darles chance, son jóvenes. Porque son jóvenes, hay que darles chance. No, mi hermano, la palabra es la palabra. Y la palabra va a prevalecer. Quiera yo o no quiera, la palabra va a prevalecer. La Biblia dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Amén.
Bien, tercer punto. Sí tengo tiempo. Tercer punto. Amén. Hablamos, el primer punto, misterio de la iniquidad. Segundo punto, sucederá la apostasía. Tercer punto, será quitado del medio quien al presente lo detiene. Será quitado del medio quien al presente lo detiene. Amén. Ese personaje que en el presente lo detiene está identificado como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi hermano, es el que tiene el control de la iglesia, tiene el control de los tiempos. Él tiene una conexión con el Hijo y con el Padre. Hay una comunión interna, queridos hermanos. Amén. Entonces, mi hermano, este personaje quien al presente lo detiene será quitado. Justamente, mi hermano, al tiempo que la iglesia es quitada, el Espíritu Santo también es quitado. En un porcentaje altísimo. Se cree que el Espíritu Santo, mi hermano, va a seguir en actividad en el mundo. Pero ya no, mi hermano, ya no va a ser a manera así, de que la salvación es por gracia, por regalada. ¿Me explico? Ahorita si yo le digo a usted, si no ha aceptado al Señor, si le digo, quiere aceptar a Cristo, nadie te pucha, nadie te fuerza, nadie te obliga, mi hermano, estás tranquilo, mira, el edificio está bonito, sillitas acolchonadas. En aquel tiempo, no va a ser nada igual. La salvación, mi hermano, se va a obtener de una manera diferente. Y muy pocos son los que van a conquistar la salvación, porque ya la salvación no será por gracia. En la época del anticristo, mi hermano, ya no te van a andar rogando, vente al culto, vente. No, va a ser diferente, querido hermano. ¿Amén? Porque ese tiempo la iglesia ya no va a estar. La iglesia ya no estará. Amén. Un acontecimiento decisivo debe ocurrir antes que pueda revelarse el hombre de pecado y pueda comenzar el día del Señor. Es decir, el quitar de en medio a alguien. De acuerdo, mi hermano, a 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, a algo que detiene el poder secreto de la iniquidad y al inicuo. Ese poder mantiene bloqueado todavía el poder secreto de la iniquidad y al inicuo. Cuando sea quitado del medio el que lo detiene, puede comenzar el día del Señor, conocido también como el fin del mundo, conocido también como el día grande y terrible, conocido, mi hermano, como tiempo cual no lo ha habido desde la fundación del mundo. Amén. Por eso, mi hermano, hemos dicho y lo vamos a seguir, y vamos a seguir con una insistencia, mi hermano, de que nunca debemos, mi hermano, de desligarnos de la palabra y de la ayuda del Espíritu Santo. Son cosas esenciales en nuestra vida para permanecer en Cristo. Amén. Bien, entonces, mi hermano, cuando se ha quitado del medio, ¿quién lo detiene? Dice, ¿quién es el único que tiene el poder para detener el mal, al inicuo y a Satanás? Se cree que sea quien lo detiene, sea el Espíritu Santo. El pronombre masculino, porque habla de Él. Si fuera la iglesia quien lo detiene, diría la. Pero dice Él. Y es en un sentido masculino, no se trata de una tendencia femenina, se trata de algo femenino. Masculino, perdón. Cuando alguien al presente, Él que lo detiene. Entonces, mi hermano, está señalado, mi hermano, que el Espíritu Santo, el inicuo dice una cosa y el Espíritu Santo ahorita dice otra. Un momento. Todavía tenemos un espacio de tiempo permitido por el Padre, que yo soy el que comando aquí. Si la gente quiere, muy bien, pero si no quiere, pero todavía no es el momento que tú te manifiestes. Bendito Dios. ¿Correcto, hermano? Amén. El inicuo quiere, pero mi hermano, pero no puede entrar mientras el Espíritu Santo esté activo. Como dice la palabra, en las iglesias, mi hermano, el inicuo no puede pegar el brinco para manifestarse en toda su fuerza de maldad. Ahorita, mi hermano, aunque estamos viendo, mi hermano, escenas muy extremas, eso no son relampagueadas de lo que el pecado produce.
Pero cuando se manifieste en toda su plenitud, mi hermano, dice que será implacable. Amén. Y lo hará con engaño. Será un personaje, queridos hermanos, con un excelente hablar, con un carisma que convence. Por eso Pablo le dice a la iglesia: nadie os engañe en ninguna manera. Quiere decir que no solamente va a aplicar un sistema, va a aplicar muchos sistemas. De ninguna manera redondeará y buscará, mi hermano, la manera para cómo mantenerte alejado de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Bendito Amén. sea, Señor. Amén. Por eso dice la palabra: nadie os engañe en ninguna manera. En ninguna manera. Amén. Déjeme leer algo aquí. Al principio de los 7 años de tribulación, escuche esto: al principio de los 7 años de tribulación, el Espíritu Santo será quitado de en medio. Al principio, quiere decir que la iglesia no entra al periodo de la gran tribulación. Amén. Porque habrá los primeros 3 años y medio se conocen como de tribulación. Los segundos 3 años y medio o 1260 días de los que habla la palabra serán de gran tribulación. Será un tiempo, mi hermano, que la historia del mundo jamás ha vivido. No se compara, mi hermano, ni con Hitler, no se compara ni con el otro, ni con Benito Juárez, ni con Pancho Villa, no se compara con nada. Será un personaje, mi hermano, que dominará el mundo por completo por un acto permisivo de parte de Dios. La sociedad que está viviendo en ese tiempo será consecuencia de no haber escuchado la palabra y haber oído lo que el Espíritu decía en las iglesias. Bendito sea, Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora, esto no es chantaje, esto no es intimidación. Usted vea, mi hermano, la noticia del día. Vea, mi hermano, la noticia que el mundo saca día tras día. Amén. Mi hermano, no es común que pasen una escena donde un hombre mata a un hombre, lo guarda en el refrigerador y luego se lo está comiendo. ¿Es normal eso? ¿Es común? ¿Es normal que un cristiano practique eso? ¿Quién pucha a hacer esas actividades? El enemigo. El enemigo, hermano. Yo he visto noticias de lo que le estoy diciendo y seguramente usted también lo ha visto. Amén. ¿Será normal, hermano? ¿Será normal que la mamá se levante, mate a los hijos y no se mate ella? ¿Será normal? Y cosas como esas estamos viendo y peores veremos, queridos hermanos, peores veremos. Pero la iglesia, mi hermano, se le está prometida que sería guardada. Ese pequeño remanente que ha insistido en cultivar una vida como la palabra se lo pide, el Espíritu Santo lo guardará. Dice: y nadie los arrebatará de mi mano. Nadie los arrebatará de mi mano. Amén. El Señor ha prometido, queridos hermanos, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, conocido como el fin del siglo, el día del Señor, el día grande y terrible, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, queridos hermanos, se alcanzarán proporciones extravagantes. Y el mundo creerá que es normal lo que está pasando. Decíamos la vez pasada, ¿cómo vamos en el mundo? ¿De menos a más o de más a menos? Vamos de menos a más. Cada día vemos de menos a más. Mi hermano, provocando guerras raciales, provocando, mi hermano, diferencias de color, mi hermano, provocando pleitos, muertos, mi hermano, de todo, hermano. Amén. Y mi hermano, y esto nomás de lo que vemos y de lo que sabemos. Vaya usted a saber de las trampas que tiene el enemigo ocultas, mi hermano, para dar el zarpazo cuando el que lo detiene se ha quitado. Oh, hermano, Dios nos libre, queridos hermanos.
Que esto nos ayude para vivir una vida en temor delante de Dios. Amén. Amén, amén. Y que las diferencias, mi hermano, que me separan de Dios, mi hermano, yo pueda quitarlas del medio y pueda presentarme como un cristiano, como una cristiana, que peleo la buena batalla. Amén. Y que si yo sigo en esto, mi hermano, me está reservada la corona de justicia. Dice, a los cuales el Señor con todo gusto y con todo placer los presentará delante del Padre y delante de los ángeles. Amén, hermanos. Entonces, mi hermano, esa será la tercera intervención, cuando el que lo detiene sea quitado del medio. Amén. El ministerio del Espíritu Santo de restricción del pecado se efectuará mayormente por medio de la iglesia, que es su templo. Pero por eso muchísimos intérpretes de las Escrituras creen que la separación del Espíritu es una indicación clara de que el arrebatamiento de los fieles ocurrirá al mismo tiempo. Amén. Cuando el enemigo vaya a dar el zarpazo, mi hermano, ahora sí, la iglesia, ¡pum!, es arrebatada. Amén. Dios no nos dejará, mi hermano, que nosotros estemos envueltos en medio de esas escenas. Dios ha prometido, y si Él lo ha prometido, yo quiero que se lo crean y yo también lo creo. Amén. Entonces, tres evidencias, queridos hermanos, que ya estamos viendo. Eso quiere decir, mi hermano, que la venida de Cristo puede ser en cualquier momento. En cualquier momento. No menosprecie esta palabra, querido hermano. Hablemos con el Espíritu Santo para que verifique y certifique que esta palabra es verdad. Amén. Y aunque seamos un pequeño remanente, Dios nos exige permanecer fieles en su nombre. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Gloria al Señor.